Buenas noches, distinguidos universitarios. Nuevamente en el curso taller de formación de pastores. Vamos a pedir a la universitaria, a la pastora Cristina Elizabeth, por favor, podría iniciar esta jornada con una oración. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a inclinar rostros y orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, de veras es un privilegio estar delante de tu trono santo. Esta es la gran victoria que Cristo nos dio de poder disfrutar de tu presencia, mi Dios. Ya no hay abismo que nos separe, ya no hay distancia, ya no somos considerados enemigos tuyos. Ahora somos tus amigos y tus hijos. Y Señor, te rogamos que nos ayudes en cada clase, nos ayudes, Señor, en cada momento de poder estar atentos a tu palabra, a la enseñanza que nos imparten a través de los docentes y en este caso del arquitecto, Señor. Estamos recibiendo, permítenos, Señor, determinar dónde estamos, Señor, puestos, cuál es nuestro lineamiento. Queremos, Señor, confirmar estas cosas, mi amado. No queremos, Señor, desviarnos ni a derecha ni a izquierda, mucho menos, Señor, para atrás. Haz que tu Espíritu Santo nos ayude, tanto a quienes imparten la enseñanza como a los que recibimos, mi Dios. Empezamos, Señor, este precioso tiempo de seminario en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a desarrollar, siguiendo con la línea, cómo se puede plantear en su iglesia, su congregación, políticas de calidad y excelencia. En especial, en este caso, vamos a tocar las políticas de calidad y excelencia en la enseñanza-aprendizaje, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es muy importante que se planteen políticas de calidad o excelencia, dependiendo cuál sea la preferencia de las personas que están a cargo dirigiendo la congregación. Estas políticas determinan una serie de acciones, una serie de ideas, conceptos, preceptos, de los cuales toda la organización, toda la congregación, toda la iglesia tiene que asumirlos para que todo funcione de una forma coherente, coordinada, racional, en orden, y que de esta forma se puede plantear esquemas de trabajo con mucha mayor asertividad, con mucho mayor impacto, y además se puede organizar no solamente la iglesia físicamente en un solo lugar, sino se puede abarcar incluso a las avanzadas, a las misiones. Se plantea la mejora a través de los programas de planificación, ya sean anuales, semestrales, trimestrales, lo que significa que estas políticas de calidad buscan la mejora permanente y continua. Dios es un Dios de orden, quiere realmente las organizaciones que estén a su servicio también sean de excelencia. No me refiero solamente a las instituciones eclesiales, también me refiero a las proeclesiales o paraeclesiales. Cualquiera de estas instituciones en las cuales funcionan a través de diferentes enfoques, diferentes incluso doctrinas, pero lo que tenemos que lograr es que sean eficientes, eficaces y efectivas. ¿Qué significa esto? Que toda la organización debe tener la posibilidad de funcionar de tal forma que sea muy productiva, que sea realmente que las razones por las cuales se ha creado esta institución puedan llegar a buen término, a buen fin. Esto es importante, entonces, plantear política de calidad. Hay muchos enfoques de la política de calidad. Por ejemplo, tema de la mejora permanente y continua, que en el concepto de Kaizen determina cómo
hacer cada día algo para que se mejore cualquier aspecto del funcionamiento de la institución. Eso es el Kaizen. Están una serie de otras técnicas que hay que aplicarlas también, el mentoring, el coaching, el just on time. Hay una serie de conceptos que plantean las organizaciones. Pero lo importante es que nosotros no tenemos que separarnos, si es una iglesia, de la organización que nos da el mismo evangelio, la misma Biblia. Esto es importantísimo. Lo que sí podemos, con cosmovisión cristiana, observar qué política nos conviene y con esa cosmovisión cristiana ver cómo se puede aplicarla a lo que significa el concepto más grande, la teología, los preceptos bíblicos y el enfoque doctrinal de cada una de las instituciones. Entonces, en realidad son técnicas o políticas de calidad que van a ayudar al objetivo principal, que es la iglesia. Y la iglesia o la congregación tiene su razón de ser basada en la palabra del Señor, en los evangelios. Bueno, la razón de ser de la misma iglesia está bastante determinada, con mucha claridad, determinada en los evangelios. Entonces es muy importante en la palabra del Señor. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que cualquier política de calidad que podamos aplicar en la iglesia es respetando los cánones, los 66 libros del canon protestante. Y si es una institución paraeclesial, por ejemplo, usted tiene una institución paraeclesial para hacer los comedores populares o comedores para los necesitados, esos comedores tienen que funcionar con políticas de calidad. No se puede hacer un comedor muy rústico, que no tenga orden, que no tenga procesos y procedimientos, un comedor que sea muy, podríamos decir, precario. Si vamos a alimentar a los pobres, vamos a dar nuestro aporte a la sociedad que sea de excelencia, o sea, comedores populares de excelencia. Si usted está haciendo una posta sanitaria, un hospital, una clínica a nombre de la congregación, que sea la mejor, que sea realmente digna para dar el honor y la gloria a Cristo Jesús. Esto es bien importante, porque si nos damos cuenta y vemos cómo funciona la iglesia en la sociedad, en el mundo, hay muchas iglesias que están trabajando en varias obras que son de mucha relevancia. Cada iglesia encuentra su norte, cada iglesia encuentra su forma de coadyuvar, ya sean con misiones, ya sea incluso con obras, mega obras de infraestructura. No nos olvidemos que gran parte del trabajo de muchos hospitales están a cargo de las organizaciones religiosas, si vale el término, o denominacionales. Tenemos, por ejemplo, los wesleyanos, los metodistas tienen muchos hospitales a nivel internacional, no solamente en Bolivia. Otros tienen más el concepto de desarrollar la parte formativa educativa. Hay organizaciones eclesiales que representan a diferentes iglesias que tienen 70, 80 colegios en el mundo. Me refiero a protestantes, colegios protestantes. Por ejemplo, tenemos algunas líneas que tienen completas la instrucción desde el parvulario hasta universidades. Entonces, la iglesia juega un rol muy importante para que se pueda servir a la sociedad. Entonces, las políticas de calidad y excelencia deben ser aplicadas a cada programa, a cada proyecto que tenga cada congregación y obviamente con el respeto que se merece la majestad del cuerpo de Cristo, la majestad de la iglesia, aplicar esas políticas de calidad también si es que son necesarias para la mejora permanente y continua del manejo de la iglesia. En este caso vamos a desarrollar, para dar un ejemplo, para que podamos entender con mucha más claridad, vamos a desarrollar los puntos que determinan cómo poder planificar la capacitación, la educación, el entrenamiento, la enseñanza en las congregaciones. Esto lo hacemos porque estamos conscientes que
Las instituciones humanas, y en especial las instituciones humanas que tienen la dirección del Espíritu Santo, tienen que dar mucha enseñanza, mucha capacitación, mucha formación, porque ese es uno de los fines por los cuales se han constituido. Básicamente, el cambio de mente, la conversión es un cambio total de personas. Uno se convierte a Cristo y cambia su forma de vida, su forma de pensar. Y para eso está lista la institución eclesial, no importa de qué denominación sea, para poder impulsar, fortalecer y tratar de poder captar muchas más personas para el fin que tiene la iglesia. Entonces vamos a seguir con el aprender a enseñar. Y esto es importantísimo porque nuestra enseñanza es diferente, es cualitativamente diferente, porque tenemos que aprender a enseñar a quién. Esto es lo importante. Si enseñaríamos solamente matemáticas, se utilizaría mucho solamente la razón. O sea, la razón. Uno razona y desarrolla todos los cursos de matemáticas, los institutos de matemáticas, de ciencias exactas que llaman las universidades. Pero en nuestro caso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear una gran parte de la fe. Entonces, la fe y la razón. No puede ser fe sola, pero razón sola no puede ser aplicada para enseñar a teología, por ejemplo. Entonces, tenemos que mezclar fe y razón. Razón para conocer, pero para creer necesitamos la fe. Entonces, la enseñanza, el aprender a enseñar, la grandeza, la eminencia, la superioridad, la altura, dignidad, majestad, poder, soberanía, importancia, la elevación, ser un ser excelso, u otros atributos de Dios, es necesario, muy necesario, dominar las Escrituras. ¿Y cómo aprendemos? Con la parte que es la de la razón y de la fe. En ningún momento se plantea que no amemos a Dios solamente con el corazón, se plantea que amemos con todo nuestro ser, con nuestra mente también. Entonces, hay personas que dicen, no, la fe no se utiliza la mente. No es así. Hay órdenes, hay mandamientos que plantean que nosotros sí o sí tenemos que utilizar nuestra mente, y no solamente una parte de la mente, toda la mente completa. Ama a tu Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Con el concepto de mente que tienen los estudiosos de esa disciplina. Consciente, subconsciente y todo lo que significa la psicología, ¿no es cierto? Es estar realmente amando a Dios conscientemente, con la mente. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que aprender a enseñar esa grandeza, lo que significa la teología, el estudio de Dios, tanto con la razón, y además tenemos que inyectar la fe. Esto realmente sería imposible para los hombres hacerlo en sus propias fuerzas. Aquí intervienen, obviamente, la fuerza y la voluntad de nuestro amado Padre. Es imposible poder enseñar teología si no existe el componente del Espíritu Santo, el componente del cómo se puede redarguir, cómo se puede interpretar, donde hay rema para entender la palabra de Dios en su verdadera magnitud. Una persona que lee la Biblia solamente con el razonamiento no la va a poder entender. O sea, no es como matemáticas, no es como algunas otras ciencias que son exactas. La Biblia es para entender, interpretar lo que es Dios. Necesitamos otros instrumentos, y ahí viene la fe. Ahí viene el componente de la fe, que es muy difícil incluso para que las ciencias sociales o las ciencias o la filosofía pueda explicar con mucha claridad lo que es la fe. Pero sí encontramos dentro de la palabra del Señor lo que significa la fe dentro del concepto, precepto bíblico. Pero imagínense a un filósofo que no sea cristiano, explicarle el concepto de fe desde el punto de vista cristiano, no lo va a entender. Entonces tenemos que plantear nosotros como profesionales del Evangelio que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje
es mucho más complejo. Por eso, en el tiempo de la iglesia primitiva se planteaba que la reina de las ciencias era la teología. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que nuestra enseñanza es única y debemos pedir socorro, pronto socorro al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo, a tener el don del entendimiento, la inteligencia, dones de discernimiento de espíritus. Y usted es esa persona que tiene que dirigir a toda una grey, sin importar el grupo etario, me refiero a diferentes edades, para que pueda entender. Son personas que se van a convertir. Esas personas en su conversión van a optar a ser discípulos de Cristo Jesús. Porque no nos olvidemos que Jesús está desde el Génesis al Apocalipsis. O sea, Jesús es parte importantísima de todo lo que significa el entender lo que es el cristianismo. Por eso es muy importante que desarrollemos una serie de competencias para poder ser maestros de la palabra. No es lo mismo ser catedrático de cualquier materia técnica que ser un catedrático de lo que estamos llamando, por ejemplo, de la palabra del Señor. O sea, un maestro tiene que conocer no solamente las técnicas de la psicopedagogía, también tiene que conocer la Biblia a la perfección, la teología a la perfección. Y si hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, bueno, muchos dicen, no existe esa palabra Trinidad, no hay traducción. Es verdad, pero la Trinidad es un hecho, es una verdad. Y para entender lo que es Dios, tenemos que también sistematizar y poder enseñar cristología, referente a Cristo, teología a Dios y obviamente neumatología, perteneciente al Espíritu Santo de Dios. Esta es la clave para que podamos dirigir con mucha expertise, con mucha, además, excelencia a la formación de nuestra grey. Y para eso es tan complejo, para eso tenemos que entender que es tan complejo como tener un sistema formativo, educativo, instructivo en su congregación. Me refiero que tiene desde parvulario, kinder, primaria, secundaria, instituto técnico, universitario, posgrado, porque los discípulos nunca dejan de estudiar. Y usted es el que dirige toda esa institución formativa de doctrina. Por eso debemos imitar a Jesús. Ese es el propósito de ser pastor. Imitar a Jesús, ser transformados, ser maestros, guardar los mandamientos, permanecer en el amor de Dios, perdonar y amar al enemigo, desarrollar esas y otras competencias, saberes que son inherentes al discipulado. Usted es un discípulo que discipula. Somos discípulos que estamos discipulando, recurriendo, obviamente, repito, recalco, al pronto socorro del Espíritu Santo de Dios. El Paracleto, el Consolador. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, no dice una cosa, todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, tenemos en el Espíritu Santo el que nos va a esclarecer, nos va a quitar las vendas de los ojos y nos va a acercar a lo que significa realmente ser un discípulo de verdad, el discípulo que sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque a través de conocer a Cristo, de conocer lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo pensaba, lo que Cristo hacía, eso es lo que nos hace realmente expertos en el discipulado. Dios nos creó a su imagen y desea que todos nosotros, los pastores en mayor grado, pero básicamente todos somos discípulos. Eso es lo complicado del cristianismo, somos discípulos de Cristo. No debemos entender solamente que los sacerdotes son discípulos de Cristo, no toda la grey. No importa la edad, todos tenemos que empezar desde que nos convertimos, o si nacen los niños dentro de familias ya cristianas, los pequeñitos son discípulos de Cristo. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, decía,
para que formemos para vivir y servir a Dios y al prójimo con excelencia, para proclamar la enseñanza del Evangelio, para seguir el camino de Cristo Jesús. Esto es importante plantear el estilo, la forma de vida que tenemos que asumir, porque este estilo de vida va a determinar el éxito o el fracaso de uno mismo, de la persona, de ser discípulo de Cristo. Y obviamente eso se va a reflejar en la grey, se va a reflejar en las ovejas, las ovejitas, porque usted está llevando, como buen pastor, como es, siguiendo el ejemplo de Cristo, a todo un rebaño por el buen camino. Y si usted lee cualquier parte de la Biblia que se refiere al rebaño, usted está encargado del cuidado de esas personas. Y esas personas son realmente importantísimas para Dios, porque nos ha encargado de hacer ese trabajo. No son nuestras ovejas, es el rebaño del Señor. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Eso cambia el enfoque con otras iglesias que no entienden la importancia de lo que significa Cristo en la construcción o la edificación de la iglesia. El día a día en el templo y de la casa de Dios, ¿quién? Entonces, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. ¿Quiénes eran ellos? Eran los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Esto está en Hechos 5:42. Y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. Y esto lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos? En el momento histórico y en el contexto actual. Eso dependerá ya de cómo usted plantea las políticas de caridad, las acciones, el plan operativo de la congregación, qué acciones va a tomar para cumplir con Hechos 5:42, imitando también a los cristianos. Ahora, hay que entender que Dios nos ve como seres de excelencia. De repente nosotros nos vemos de forma diferente, pero Él nos ve como seres de excelencia. Somos su creación, somos sus hijos, los hijos de Dios. Es imposible que un padre y una madre, bueno, que no tenga ningún otro problema, y sea de una familia funcional, vea a sus hijos de una forma, con repulsión, con prejuicios. El amor de madre, el amor de padre, dentro del amor de Dios, es un amor sincero. No importa que seamos un poquito feitos, un poquito tontitos, ellos nos van a amar. Y el amor de Dios para nosotros es incomprensible, es muy grande, y no podemos porque nuestra mente es muy limitada. Por eso estamos seguros, y lo dice la palabra, que Dios nos ve como seres de excelencia, hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Y también imagínense cómo nos ve como reyes en Apocalipsis 1:6, linaje escogido, real sacerdocio, en 1 Pedro 2:9, como la sal de la tierra, en Mateo 5:13, embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:17. Incluso nos compara con la niña de sus ojos, Zacarías 2:8. Entonces, ¿qué somos para Dios? Lo que está en la palabra del Señor. Entonces tenemos que actuar en conforme al concepto que tiene Dios de nosotros. Si Dios dice que somos la niña de sus ojos, tenemos que asumir que somos la niña de sus ojos. Y cuánto duele que una niña de sus ojos vaya destruyéndose, tanto en lo mental, en lo espiritual, en lo almático. O sea, perder una niña de los ojos debe ser bastante doloroso. Pero tanto nos ama, tanto nos quiere, y tiene un concepto tan alto que nos compara con la niña de sus ojos. O sea, realmente es muy interesante tomar usted y toda su grey, que tomen la identidad de lo que es ser un cristiano, la identidad de lo que es ser un discípulo. Eso va a ser la diferencia. O sea, la cercanía a Dios trae el parecido a Dios. Cuando más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Eso dice Charles Spurgeon. Dios quiere que alcancemos su plenitud en relación personal con Él, una relación hermosa en comunión con Él.
en su representación como embajadores, que todos los días consultemos a nuestro reino, a nuestro rey, decir, estoy en misión en la tierra, estoy en Bolivia, pero soy tu embajador. ¿Qué quieres que haga hoy por nuestro reino, Padre amado, por tu reino en este país, en la tierra, en este momento? Entonces, somos sus embajadores. ¿Para qué somos embajadores? El embajador de un país es el que refleja la cultura, la economía, el poderío de ese país. Eso es bien importante entender. Entonces nosotros tenemos que intentar hacer, que es imposible, pero intentando es donde se llega lejos. Reflejar la gloria en nosotros. O sea, como embajadores tenemos que realmente reflejar, válidamente, no importa, pero reflejar la gloria de Dios en nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El Espíritu de Dios nos revela el plan, propósito, misión y accionar de sus ministros. Él pide que se formen para vivir en la excelencia, no en la mediocridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como profesionales? Vivir en la excelencia. 1 Corintios 2, 10, 11. En santidad, en total santidad y cumpliendo su palabra. Esto es importante porque si nosotros creemos en la palabra y si tenemos ese mandato de hacer las cosas bien, con excelencia, tenemos que esforzarnos por hacer las cosas por excelencia. No dejarnos sumir o absorber por la cultura del mundo. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos? La cultura del mundo hace que se estandarice la mediocridad, que se estandaricen una serie de hábitos, costumbres que son malos, que nos llevan por el camino de la perdición, dice la palabra, pero también nos llevan por el camino de la incoherencia, somos incoherentes, al mismo tiempo no estamos siendo de excelencia, estamos siendo mediocres. Entonces, el enemigo del cristiano, bueno, una parte del enemigo de ser cristiano es el ser mediocre. Tenemos que esforzarnos, porque Dios nos da dones, nos da talentos, nos da una serie de ventajas frente a las otras personas. Cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos convertidos, cuando estamos bautizados, usted sabe a qué me refiero exactamente cuando usted está en perfecta comunión con Él. Entonces, esto es importante. Entonces, no puede haber, pues, una persona que le han dado los dones, le han dado los talentos, le han dado las habilidades de Dios, de la parte divina, del cielo, de lo alto, y siga viviendo en la mediocridad. Es una irresponsabilidad. Tenemos que ser los buscadores de la verdad, pero también esa búsqueda de la verdad tiene que ser de excelencia. El temor del Señor es el principio del conocimiento, es sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la ¿qué? Disciplina. Si usted no tiene disciplina, si no inculca disciplina en la grey, vamos a tener problemas. ¿Dónde empieza la disciplina? En usted. Si quiere una grey, quiere una institución, quiere un lugar donde todos estén cumpliendo las normas de disciplina, usted tiene que dar el ejemplo. Eso es ser excelencia, eso es cumplir la palabra del Señor. Eso. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra disciplina? De discipulado. De discipulado. Entonces, soy discípulo, soy disciplinado. Es importante seguir el proverbio, o los proverbios, gran parte de los proverbios, porque es sabiduría encapsulada en cada uno de las frases. Es interesantísimo analizar cada uno de ellos. Hay mucha sabiduría y usted, obviamente, ya ha aplicado con su grey, ha aplicado su escuela dominical, ha aplicado esto en el Instituto Bíblico. Estoy seguro que estamos hablando el mismo idioma. La política de calidad y excelencia en la enseñanza-aprendizaje determina que nosotros seamos planificadores, organizadores, gestionadores de todo lo que va a pasar en nuestra congregación, pero todo dentro de un orden establecido, no hacerlo sin ningún tipo de planificación.
Y para planificar se necesita escribir, y además escribir bien, hacer los planes con todo lo que significa la ciencia del mundo. O sea, no hay que despreciar la ciencia del mundo. La ciencia del mundo realmente genera un cambio en lo que es la planificación, la gestión, la administración, todo lo que es el manejo de talentos humanos, todo lo que está dentro de lo que es la ciencia de la administración, ustedes van a entender que está dentro de la palabra del Señor. Cuando estudié una de los posgrados, un catedrático decía, ¿quieren aprender a ser administradores? ¿Quieren aprender a ser realmente personas que puedan controlar instituciones? Y nos desafiaba. Y nos decía, bueno, estudien cómo se ha organizado la iglesia. Ahí se van a dar cuenta que ellos sí realmente eran buenos administradores. Si usted entiende la historia de la iglesia, desde el principio, desde los primeros gateos, que vale el término, los primeros pasos que da la iglesia, hasta lo que se va conformando en diferentes etapas históricas en cientos de años, usted se va a dar cuenta que de dónde han aprendido muchas cosas los que están administrando, que están dando ciencia de la administración, auditoría, todas esas materias que tienen una base también en el proceso de aprender y entender la evolución de la economía, la evolución de las fuerzas productivas, si vale el término, para parafraseando un poco a los estudiosos de ciencias políticas. Usted se va a dar cuenta que la iglesia, en la cristiandad, el cristianismo, ha hecho mucho para que el avance de lo que significan las ciencias de la administración, las ciencias incluso económicas. No se olvide que el manejo de un monasterio de 1100, 1200 ha generado grandes cambios en lo que se refiere al Burgos o la sociedad. Entonces es muy importante entender que no podemos perder la posibilidad de seguir siendo la cabeza, de seguir siendo como iglesia, me refiero, la que esté dando pautas para que las ciencias del hombre puedan tomar ejemplos que se están siendo aplicadas en la institución que es la iglesia. Es importante porque de esa forma usted va a ver que se puede moldear, se puede cambiar, se puede percibir los cambios en base a la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es como un filtro, es como tener una especialidad, de ver todo bajo lo que es la perspectiva bíblica. Usted puede ver economía, puede ver ciencia, puede ver arte, puede ver lo que usted desee del avance de la ciencia, la tecnología, en base a una cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque usted tiene básicamente todo para hacerlo a través del conocimiento sólido de la palabra del Señor. Esto es muy importante. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya tocamos este tema varias veces, pero esto es importante recalcar que 2 Timoteo 3, 16, 17 es un versículo en el cual nosotros tenemos que apoyarnos y tenemos que empezar a trabajar en esa buena obra, pero siendo de perfecto testimonio, de perfecta formación. El pastor debe asumir, difundir, cumplir con los principios éticos y valores cristianos para ser perfecto. Que su vida en santidad se refleje en todo su ser y accionar, actitudinal y en todos los ámbitos. Eso significa lo que quiere decir este versículo. O sea, usted es elegido, escogido por el Rey de Reyes, Señor de Señores, para que tenga una opción de poder servirlo a Él. No para la gloria de usted, para la gloria y honra del Señor. Y si lo ha escogido, muy difícil que se equivoque. Dios es sabio. Y si lo ha escogido,
usted tiene que trabajar de tal forma para que esté acorde a lo que Dios espera de usted. Hay personas que creen que son escogidas, son elegidas, que tienen un propósito de vida, pero creen que por leer un par de versículos ya son pastores. No es así. Yo creo que es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Están mal utilizando los preceptos bíblicos, están mal entendiendo el Evangelio, el Antiguo Testamento, no entienden nada de teología. Eso genera muchos problemas para el cuerpo de Cristo, porque están al borde todo el tiempo de que seamos empujados a críticas que son incluso infundadas, no infundadas, críticas falsas, antojadizas. Y ahí viene el problema. El enemigo aprovecha esa oportunidad para que mucha gente empiece a separarse de las iglesias, empiece a juzgar a los pastores, a los líderes. Es muy importante que nosotros trabajemos para que demos no solamente una imagen, sino seamos excelentes. No solamente hay que parecer, sino hay que ser servidores de Dios, pero de excelencia. Lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido con Él. Y esto es importante, porque usted puede ser de excelencia, pero también tiene que ser de excelencia, pero humilde. O sea, lo que piense, lo que conozca, eso no interesa, su formación, su título, su grado, posgrado, no interesa. A menos que eso lo lleve a usted a glorificar a Dios y a ser agradecido con Él, ¿no? Una de las 5 solas estamos cumpliendo acá. Y esa también es una gran diferencia, de cómo los profesionales tienen que fungir, tienen que trabajar en todo lo que es el trabajo al cual hemos sido convocados, llamados. Usted se acuerda cómo Jesús iba, escogía, los invitaba personalmente para que sean sus discípulos. Y esto es lo que sigue haciendo en este momento, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que darse cuenta que la palabra de Dios es viva. Tenemos un Dios vivo. Y lo que ha pasado, lo que está pasando, ya lo sabía el Señor. Y lo que pasará en la eternidad. Dios es omnisciente, omnipresente, vive en la eternidad, sabe lo que pasa, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, si usted es escogido por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Imagínese la responsabilidad que tenemos los que estamos involucrados en este tipo de trabajo. Si a mí me han escogido para ser maestro, para seguir el ministerio de maestro, tengo que asumirlo. Y tengo que asumirlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque yo como maestro puedo ser falible, pero cuando estoy esgrimiendo la espada de la palabra, estoy mucho más seguro de que la palabra de Dios que yo estoy utilizando para enseñar es la que enseña, yo no. La palabra de Dios es la que enseña. Si con la palabra de Dios ha creado el universo, con la palabra ha hecho todo, Señor. Y el verbo, que es la palabra, es Cristo. ¿Cómo no vamos a tener la confianza en su palabra? Entonces, si usted es pastor, si es maestro, si es evangelista, no confíe mucho en usted, confíe en la palabra del Señor, que es la que moviliza. Con ella ha creado todo el universo. Imagínese cómo no ahora vamos a entender muchas cosas, vamos a comprender, vamos a aprender, vamos a enseñar y vamos a discipular en base a la palabra. El 90% del éxito ya lo tenemos, no por nuestra capacidad, sino por la capacidad que tiene nuestro amado Padre en regalarnos, en darnos por favor y por gracia su palabra. Es importante también entender que Dios nos ha dado vida y esa vida nos da mucha satisfacción, porque el tiempo es vida. Dios nos regala vida, nos regala tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo? Ese es un punto muy importante que tenemos que manejarlo con mucha idoneidad, con mucho entendimiento
y tenemos que administrar el tiempo. Básicamente, si usted piensa, ¿qué es un pastor, qué es un ministro de Dios? Es un administrador de tiempo. Y lo problemático, lo bueno o lo malo, depende cómo usted quiera ver. Usted está administrando, manejando, gestionando el tiempo de su grey. Esa es la responsabilidad que tenemos. Manejar el tiempo de la grey es manejar la vida de la grey. Esto es importantísimo. Para entender muchos conceptos del tiempo es bueno navegar muchísimo, leer, analizar, estudiar Eclesiastés. Eso nos da una idea realmente tan bonita, tan interesante, pero no perdamos de vista que nosotros, cuando estamos pastoreando, estamos guiando, estamos haciendo uso del tiempo de terceras personas, de nuestras ovejitas, y esa es una responsabilidad muy grande. Yo creo que hay que ver un tema que también es muy importante, es determinar qué acciones podemos plantear en relación a los grandes avances que tenemos en nuestro discipulado. Yo creo que hay que ver cómo las personas puedan ir ya desarrollando todas sus capacidades, sus competencias cognitivas, de habilidades de cualquiera de los niveles de desempeño para realmente autoevaluarnos. Este es un punto muy importante. Y esta de la autoevaluación determina la capacidad que tenemos de autocrítica. Somos capaces de recibir críticas, autocríticas. Podemos mejorar a través de esta técnica o directamente no aceptamos ningún tipo de crítica. Creo que esto es muy importante porque básicamente nuestra responsabilidad es muy grande y todo el tiempo tenemos que ir mejorando nuestras capacidades, nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos cambiar no solamente a la grey, sino cambiar a la sociedad. Y un líder que no acepta críticas o autocríticas es un líder que tiene problemas para ubicarse, que tenga un sentido de ubicuidad y que pueda entender lo que significa el cambio que tiene que tener. La humildad no significa que lo insulten, no, eso no es humildad. La humildad es otro concepto mucho más grande. Hay muchas personas que piensan que la humildad es ser pobre, que la humildad es hacerse patear. No, yo creo que hay que entender bien el concepto de humildad, porque ser humilde de corazón, eso lo tenemos claro, pero también tenemos que plantear que la humildad también se refleja en la forma en la cual nosotros nos interrelacionamos entre la grey, entre la población, entre las personas que ni siquiera conocen a Cristo, pero tenemos que ser luces en esa interacción social. Y ahí seguir el ejemplo de Cristo, cómo se relacionaba Cristo con quienes, se relacionaba con los perdidos, se relacionaba con prostitutas, se relacionaba con diferente tipo de gente. No era una persona acartonada, Jesús era una persona que estaba en contacto con la población. Y ese contacto determina que nosotros tenemos que seguir sus pasos. Ese tipo de mansedumbre, de humildad me refiero, que Jesucristo hablaba con todos, no tenía ninguna excepción de personas, estaba en contacto. Es importante ver ese tema. La misericordia es importante que sea parte nuestra. Eso es bien, como ser misericordiosos debe ser para nosotros como algo normal. Ser misericordiosos y además estar trabajando con esa misericordia que sea tan natural que cuando usted hable, cuando usted camine, cuando usted mire, cuando usted trate a una persona, la misericordia tiene que reflejarse en todo lo que usted hace. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. Entonces, todos los dones del Espíritu Santo tienen que reflejarse en usted. Y ese es un trabajo
muy importante para poder resolver de una forma correcta. Ahora, hay un tema que es importante y tenemos que ver con mucha claridad. Es la estructura de calidad y de evaluación. Hemos hablado que si usted no es capaz de asumir la crítica o la autocrítica, va a ser muy difícil que pueda mejorar. Ese es un tema que es muy importante. La soberbia, el ser sabio en la propia opinión, el actuar sin consultar, determina que usted tenga un carácter determinado. Eso no significa que no sea inteligente. Eso no significa que usted pueda ser realmente una persona de éxito en el mundo de los negocios. Eso es lo que busca el mundo de los negocios. Una persona autónoma, una persona que pueda tomar decisiones, que sea arriesgada, que pueda ganar más dinero, sin importar lo que tenga que recurrir. El mundo dice que ese empresario realmente es un tiburón, se come a la competencia. Esa persona maneja las leyes de tal manera que ha quebrado a las otras empresas que estaban tratando de hacerle frente. Esos conceptos del mundo son totalmente errados para nuestra concepción de iglesia. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener éxito, pero sin ser como es el mundo. Y ahí viene cómo nosotros podemos ser excelentes sin recurrir a ninguna de las mañas o de, por ejemplo, el libro de Maquiavelo para nosotros es un libro realmente muy interesante para leerlo, para entender a la sociedad. Leemos a Maquiavelo para ver cómo funcionan las ciencias por ejemplo, en política, el leer a Maquiavelo es una obligación. El político que no lee a Maquiavelo es un político que le está faltando algo. Entonces, pero para nosotros Maquiavelo es un accionar, una forma de ser que es totalmente contradictorio con nuestro pensamiento cristiano. Entonces ahí nos vemos la diferencia, cómo estructuramos esta calidad, ¿no es cierto?, en lo que estamos haciendo para nuestra congregación. La estructura del edificio de los saberes que tenemos que hacer dentro de la congregación y competencias académicas está conformada por las estrategias que buscan la excelencia, la consecución de los objetivos institucionales propuestos y pueden estar formulados en base a las siguientes estrategias. Hay varias estrategias que usted puede plantear, pero solamente como ejemplo. No estamos planteando que utilice la ciencia del mundo, no estamos planteando que sea una persona muy pragmática, no, estamos planteando que usted, con la cosmovisión cristiana que tiene, a través de los ojos de Cristo, eso es tener cosmovisión cristiana. ¿Cómo vería Cristo este tipo de estructura? ¿Cómo vería Cristo? Es bueno para la iglesia, por eso usted está estudiando, está desarrollando una serie de competencias, para que tome lo bueno y deseche lo malo del mundo, en base a una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, si usted tiene en su congregación un instituto bíblico o cualquier programa de capacitación, usted tiene que evaluar periódicamente y sistemáticamente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo del proyecto educativo institucional que marca la visión, misión, estatutos, reglamentos, procedimientos, procesos y metas de ese instituto bíblico. Es lo que hacemos en la universidad. Usted tiene que hacer eso en su instituto bíblico. O sea, su instituto bíblico tiene misión, tiene visión, tiene estatutos, tiene reglamentos, tiene manual de funciones, tiene procedimientos, tiene procesos y metas. Y aquí viene un punto importante, distinguido universitario. En el proyecto de grado, si usted está haciendo, por ejemplo, el Instituto Bíblico de la Congregación XX, usted tiene que planificar de tal forma que realmente ese instituto tiene que ser modelo, porque quienes van a venir a evaluar su proyecto van a ser, no tenemos todavía pastores en el colegio de pastores, todavía no hay colegio de pastores en Bolivia, profesionales obviamente, entonces van a evaluar los educadores, los licenciados en ciencias de la educación. Verán si realmente este instituto bíblico está con los parámetros, pero obviamente la mayor carga que de repente no entiendan mucho los formadores es el tema
de la fe. Y ahí tenemos que ser muy hábiles para explicar cómo la fe es la materia transversal del Instituto Bíblico. Y ahí vamos a hacer una revolución, si vale el término, porque van a entender por fin los profesores que hay otras maneras de enseñar, de formar. Y ese es el discipulado. El discipulado es una forma única que corresponde a nuestras iglesias, a nuestra cosmovisión cristiana, que no es lo mismo que la formación en colegio, en universidad. El discipulado es único en relación a la palabra del Señor. Y ahí nosotros podemos explayarnos para ver, este es el proyecto del Instituto Bíblico, obviamente, cuál es la base, cuál es el alma, cuál es la fuerza, cuál es el objetivo, discipular, diferente a enseñar o diferente a formar, pero con otro concepto, un concepto que no es netamente formativo, que esté dentro de los cánones de lo que se hace, por ejemplo, para hacer un colegio o para hacer un instituto técnico superior. Entonces, esto es bien importante que usted lo ponga. Evaluar periódicamente y sistemáticamente. Si usted se hace la idea, ya que va a ser aceptado su tema y va a trabajar en un proyecto de escuela dominical, usted ya tome en cuenta que tiene que plantear estas estrategias y lo tiene que poner en papel. ¿Qué más tiene que ser una persona que está en su lugar ya trabajando, desarrollando las competencias de su profesión? Participar activamente en la solución de problemas. Clave. Usted cuando vaya a trabajar, ya sea como pasante, como práctica profesional, usted va a ir a resolver problemas, ya no más, porque eso usted es egresado, ya tiene todas las competencias formativas para resolver problemas, a través de varias técnicas. En este caso estaríamos hablando que vamos a resolver un problema de discipulado a través de la docencia. Entonces usted va a plantear un proyecto que va a resolver problemas de discipulado a través de la docencia. Docencia que es incluso, usted tiene que sacar mucha información de la palabra del Señor, porque es uno de los ministerios para edificar la iglesia. O sea, acuérdense, los ministerios, obviamente que el ministerio de maestros es un ministerio muy importante, no estamos inventándonos, eso está dentro de la palabra del Señor y usted tiene que fungir en algún momento también como maestro. Y para ser maestro usted tiene que trabajar en investigación, extensión, interacción social, para la búsqueda de calidad total en la construcción de saberes y fortalecimiento de competencias formativas. Entonces, si usted está formando a un discípulo, tiene que, no solamente puede hacerlo dentro de cuatro paredes, el discípulo, si sigue a Cristo, tiene que seguir el camino de Cristo. Y hay mucho de extensión, donde predicaba Cristo, donde trabajaba Cristo. No eran en las sinagogas, no eran en los templos, él estaba todo el tiempo al aire libre. Entonces, si usted tiene discípulos de Cristo, tiene que instruirlos, tiene que formarlos para que realmente hagan la labor de que nos ha dejado como herencia nuestro maestro, nuestro rabí. Entonces, esas son las competencias formativas. Reintentar la planificación, por ejemplo, de un instituto bíblico ya existente. Usted va, habla con la persona que lo está asesorando, lo está tutoreando y le dirá, mira, si me permite, con mucho respeto, pastor, yo quisiera, o obispo, o al consejo de ancianos, decir, yo quisiera, con mucho respeto, plantear una reforma o una mejora en el instituto bíblico. Pero hay que hacerlo con mucha humildad, hay que hacerlo con mucho tino. No sabemos cómo puede reaccionar. Y eso es clave. Entonces, reorientar la planificación, por ejemplo, de la escuela dominical, y se le dará una estructura funcional mucho más práctica, acorde a la visión y misión de la misma congregación. Esto es importante. O sea, no podemos desechar ningún conocimiento humano. El conocimiento humano ha sido permitido por Dios. Ese conocimiento humano no lo podemos separar
A el tema de la iglesia, B el tema de las ciencias. Yo creo que no. Dice que usemos la mente, que usemos el intelecto. Hemos hablado muchísimo del tema. Entonces, usted use eso para fortalecer como maestro. Imposible que un maestro no use su cerebro para enseñar. Es imposible que un maestro diga, no vamos a usar el intelecto a los alumnos. Un discípulo tiene que funcionar con su corazón, con su alma y con su cerebro, con su mente. Entonces, acá tenemos que aplicar todo lo que significa las ciencias, la tecnología, pero con una cosmovisión cristiana. Porque hay también teorías para cómo estimular al alumno a través del chantaje, cómo estimular al alumno a través de todo lo que significa asustarlos. Es una teoría muy conductual, ¿no? Aprendes o un palo te voy a enseñar, palo, zanahoria o cebolla y látigo. Esos temas no van con la forma de discipular que tiene Jesús. Por algún momento dice la Biblia que no aprendía, le daba un palazo, ¿no? Jesús tiene otra forma de enseñar, otra forma de discipular. Pero hay colegios todavía que son conductuales, trabajan en chantaje para que puedan aprender. Nosotros como maestros debemos aplicar todo lo que significa el concepto que está dentro de la cosmovisión cristiana de lo que es el discipulado. ¿Qué tienen que hacer para lograr una estructura de calidad dentro de lo que usted está planteando como su proyecto de grado y también cómo dejar algo en la congregación? Hemos dicho que es muy importante que usted pueda llegar a un acuerdo con los de la congregación en la cual usted está haciendo el internado rotatorio, para que de esa forma usted tenga la posibilidad de ya tener el certificado, la nota, que van a darle el aval a usted para que haga su proyecto de grado en relación a la necesidad de esa congregación. Si firma el pastor principal, una maravilla, porque eso ya es muy difícil que puedan los tribunales pueden decirle que eso no es necesario, ¿no? Aquí dice esta iglesia que sí necesitan el proyecto X. ¿Qué proyecto? De evangelización. ¿Qué proyecto? No sé, puede ser de la mejora de los procesos y procedimientos internos. Esto es importante que usted ya vaya pensando y vaya enganchando, relacionando su proyecto de grado con su práctica o su trabajo en el internado rotatorio eclesial. Para eso tiene que construir equipos eficientes y operativos y corporativos. O sea, dentro de la iglesia, usted tiene que llevarse bien con todos, cuya gestión corresponde a la calidad y eficiencia que requieren la filosofía, la visión, misión del instituto bíblico o de la carrera. Esto es importante. O sea, si está bien, si tenemos una filosofía cristiana, si hay filosofía cristiana, y que sería básicamente en base a la cosmovisión cristiana, abarca un poco más, no solamente es tener la cosmovisión cristiana, cuál es la misión del instituto, cuál es la visión del instituto, cuáles son los objetivos y cuál es el perfil de personas que usted tiene que formar allá. Realizar actividades para promocionar, implementar y desarrollar una serie de elementos que le van a llevar realmente a tener un concepto muy grande de lo que puede ser una organización. Usted básicamente es un mayordomo. No solamente, bueno, si leemos la palabra del Señor, la mayordomía es inherente al ser humano. ¿Sí? Dios nos ha dado para que administremos la tierra, ¿no? Señorearse en la tierra, etcétera. Usted conoce muy bien esos versículos. Pero imagínense cuánto más nosotros tenemos que trabajar en la mayordomía de nuestra congregación o del trabajo que nos han asignado. Si usted está trabajando fuera de la iglesia, está trabajando como director de relaciones interinstitucionales, usted tiene que hacer realmente excelencia y plantear una serie de... tienen que dotarse de estructuras, de dotarse de métodos, de procesos y procedimientos para que su trabajo sea de excelencia. Métodos, procesos y procedimientos. Esto es clave. Si usted logra un método, un proceso y un procedimiento basado
en los preceptos bíblicos. Usted está cumpliendo la tarea del buen ministro de Dios. ¿Por qué? No puede predominar un método, un proceso, si no está dentro del concepto de lo que es la palabra del Señor. Le hago una pregunta y un desafío. ¿Usted cree que una iglesia podría ser evaluada con el ISO 9000? Obviamente que sí. Casi todas las iglesias que tienen algunas ramas que se desprenden de la iglesia, por ejemplo, si tiene un canal de televisión, esa iglesia, ese canal de televisión puede ser de excelencia y viene ISO 9000 y le hace la evaluación. Eso significa que está funcionando perfectamente. Si tiene una clínica, por más de que yo soy pastor, yo invierto en esa clínica, tengo que tener el ISO 9000 a la fuerza. Tengo que entrar en el sistema de procesos, procedimientos, manuales de funciones para que esa clínica funcione perfectamente. ¿Cómo voy a manejar una clínica si no quiero entender lo que significa un proceso y procedimiento? El que va a operar, el cirujano, la enfermera, el anestesiólogo, se basan en protocolos médicos. Ese es un proceso y procedimiento. Es muy importante que tomemos en cuenta ese tema. Entonces, y para eso usted tiene que ser muy abierto para la evaluación. Usted va a estar en el directorio seguramente en algún momento y le van a dar el informe, cómo está marchando el hospital de la congregación, cómo funciona la radio, cómo está la televisión, cómo están las misiones. Realmente es una superestructura, podríamos llamar lo que es una congregación, es una superestructura. Y si más aún ahora si tenemos un avivamiento, tenemos que tener una estructura organizacional de tal manera que podamos recibir a mucha gente y podamos servirlos con eficiencia, eficacia, efectividad, que tenemos que buscar la productividad en lo que hacemos. Tenemos que dar servicios de calidad. Esa es la responsabilidad, esa es la dedicación de la iglesia. Tener una iglesia pura y sin mancha, pero también una iglesia en la cual uno vaya, se congregue para poder discipularse, para poder aprender, para poder cambiar, para poder ser un cristiano. Esto es muy importante, la estructura de calidad y la evaluación. Para la construcción de nuevos conocimientos es necesario que la evaluación institucional de su iglesia, de su rama, del área funcional que tenga dentro de la congregación, tenga un funcionamiento eficiente y eficaz. Para eso tienen que manejar varios elementos de las ciencias ya no en este caso de educación, sino de lo que significa la administración. O sea, usted ya hemos charlado y usted también lo ha expresado en algunos videos que ya ha producido. Si usted quiere ser un administrador y es ya titulado, solamente tiene que tomar un diplomado y si realmente le gusta la administración, puede sacar su masterado en administración de empresas. Hay muchas universidades que dan ese masterado, incluso hay universidades que lo hacen de una forma tan buena que usted en el año que dura el masterado o menos, usted puede ser un máster que puede superar incluso a muchos licenciados que han salido de universidades. Es muy interesante ese tema. Hay masterados de administración con mención en marketing, con mención en finanzas, con mención en servicios. Entonces es muy importante que usted vaya pensando cuando se gradúe en qué quiere especializarse. Si lo desea, eso le moverá el Espíritu Santo y verá qué es lo que más le conviene para desarrollar. Si quiere solamente teología, perfecto, también hay todas esas posibilidades. Entonces, es muy importante que usted tenga su propio plan personal de desarrollo. ¿Cuál es el plan personal de desarrollo? ¿Cuál es su proyecto? Usted empieza a gestionarse a sí mismo. ¿Cuál es su plan de...? Estoy seguro que todos ustedes ya lo tienen, pero la recomendación es buena. ¿Usted tiene ya su plan operativo individual? ¿Qué es lo que va a hacer de acá a 3 meses? ¿Qué es lo que va a hacer de acá a 6 meses? ¿A 1 año? ¿A 3? ¿A 5? El que no tenga
una idea dónde está navegando, dónde está yendo, con mucha probabilidad que se va a perder. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes para la carrera y para el desempeño de funciones es tener con mucha claridad qué es la planificación individual. Si usted no puede planificar lo que va a hacer, imagínese cuando esté a cargo de una organización muy grande, que lo contratan para ser el asesor del presidente de la República. Imagínese, usted no ha podido organizarse, ¿cómo va a organizar el trabajo del presidente? Porque usted tiene que planificarle el trabajo del presidente, qué va a hacer pues, de acá a tiempo, qué reuniones tiene en el exterior, qué es lo que va a buscar en cada reunión que viaje al exterior, de beneficio a la patria, al país, o como usted quiera llamar. Entonces, es muy importante, y creo que ya lo ha hecho usted, tenga su planificación de desempeño profesional. Esto significa que usted no está cometiendo... Hay personas que me dijeron, no, eso es del mundo, arquitecto, yo no quiero meterme en cosas del mundo. No, la planificación es de Dios. Es para Dios y para gloria de Dios. Y si usted puede aplicar la planificación, los planes operativos anuales, la planificación de talentos humanos, la planificación en usted, eso le va a ayudar muchísimo para que usted pueda servir a Dios con excelencia. Con excelencia. Imagínese, una organización bien planificada puede dar pasos agigantados. Lo que podía conseguir en un año, si tiene un buen plan operativo, lo puede conseguir en un mes. Y puede aumentar los ingresos, puede aumentar las metas, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces, es muy importante la planificación, pero la planificación empieza en usted. Haga sus columnas, planificación, y vamos a hacer una práctica del proyecto de vidas. Y aquí viene un tema muy importante. Si Dios me ha escogido a mí, si Dios me ha dado un propósito de vida, si Dios quiere que haga algo, usted lo tiene por escrito, usted ya ha hecho su planificación. ¿Qué quiere Dios que haga? Eso es claro, porque muchas personas dicen, no, yo soy ungido y yo soy elegido y tengo mi proyecto de vida. O sea, tengo mi propósito de vida. Bueno, perdón, ese propósito de vida tiene proyecto de vida. ¿Cómo lo va a lograr? ¿O va a esperar todo el tiempo que todo le caiga sin trabajar, sin esforzarse? No, usted tiene que esforzarse para cumplir la misión, lo que le dice el Señor que haga. Para eso tiene que planificar. ¿Cómo planifica? Su vida. ¿Y qué es su vida? Su tiempo. Obviamente que el tiempo lo tiene bajo control del Señor, pero mientras nos dé vida, nos dé tiempo, planifiquemos qué vamos a hacer. Hay personas en este momento que tienen la planificación hasta el 2030, tienen su plan de vida, su proyecto de vida bien planificado, pero en todo nivel, no solamente del tema económico, no solamente del tema eclesial, no solamente del tema profesional, no solamente del tema familiar, sino en todos los temas. Entonces, la planificación es clave, es parte de la sabiduría, es el don que nos da el Señor. Hay varios versículos en los cuales, cuando ya entremos a esa materia, ustedes se van a dar cuenta cuán importante es el manejo del tiempo. Cuán importante. Entonces, es bueno que ya usted tenga, como ya lo tienen muchos de ustedes, el tema de la planificación de vida. Entonces, para planificar, por ejemplo, la parte formativa que usted tenga, no estoy hablando del discípulo que va usted a discipular, o de la grey a la cual va a instruir, o de la grey que va también a enseñar o va a formar. Me refiero a usted. Usted tiene que tener su propio plan de discipulado. Conscientemente, decir, yo soy discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué estoy haciendo para seguir a Cristo con excelencia? ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Ese es el punto. Las estrategias formativas del pastor son determinantes para que se pueda formar como un profesional en la palabra de Dios. Hemos dicho que el profesional en la palabra de Dios es un discípulo profesional. Yo soy discípulo profesional. Y eso es tan importante porque usted está formando discípulos. Si tiene médicos, si tiene enfermeras, si tiene mecánicos, si tiene carpinteros en su congregación, usted los está discipulando.
Entonces será un discípulo carpintero, un discípulo pastor. Eso es lo importante, pero siempre primero para gloriar y honrar a nuestro amado Padre. Es importante entonces que usted tenga su propio plan de discipulado, mi plan de discipulado, con todas las herramientas necesarias que hoy necesita usted y su ministerio, y su familia, y la sociedad. Esa es la clave, cómo planificar su plan o su proyecto de discipulado. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Lo tienen que hacer utilizando técnicas. Esas técnicas están a nuestro alcance y hemos avanzado en algún momento en algunas materias. ¿Por qué? ¿Usted cree que como pastor está listo para enfrentar una crisis de un mundo globalizado y en pandemia? ¿Usted cree que tiene la posibilidad de que su iglesia pueda asumir el reto de un cambio total de vida? O sea, me refiero a la sociedad. ¿Qué es lo que sucedería o qué es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en otros países? ¿Cómo usted enfrentaría la crisis si estuviera su iglesia ubicada en Venezuela? Tremendo. Pero usted tiene que planificar, capacitarse para poder entender lo que pasa en el entorno y qué acciones tomaríamos como líderes de las iglesias. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder en Bolivia a futuro? Si nos siguen imponiendo leyes, nos van a volver sincretistas ya, para que estemos haciendo, qué sé yo, campañas evangélicas mezcladas con los agoreros, con los santeros, con los callahuayas, en nombre de la cultura. Eso está ya con mucha fuerza en nuestro país. O sea, en la Constitución Política del Estado dice que la madre tierra es, usted lea la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Realmente, antes éramos un país convencional, católico romano. Si ustedes leen la Constitución Política del Estado, ahí dice con mucha claridad que estamos con la madre tierra. Obviamente dice con Dios y la madre tierra, muy parecido. Y en la ley 1178 dice, es para, ¿no es cierto? Igual en la ley Avelino Signani se plantea que somos un país que tenemos una deidad que es la madre tierra, que nos tenemos además en otras leyes se plantea con mucha claridad que se ha creado un cuerpo doctrinal que antes existía, pero en algunos ministerios han hecho un cuerpo doctrinal en el cual la legislación boliviana determina que nosotros estemos al mismo nivel que los brujos, santeros, etc. Y ese es un proyecto, un programa de gobierno. ¿Qué haremos nosotros como iglesia a futuro para afrontar ese tipo de temas que hacen a la vida cristiana? Entonces es importante que el pastor como líder, porque seguramente le van a preguntar eso a las mismas personas que están interesadas y son cristianos, y usted tiene la responsabilidad de responder a su gremio. Pero es muy importante ese tipo de temas y tiene que tener metodologías, estrategias, técnicas y utilizar la tecnología también para que esté a su alcance para poder servir a Dios con excelencia y al prójimo con excelencia. Y es importante, pero nunca desviarnos de lo que significa la palabra del Señor. Esa es la clave que tenemos que afrontar. Muchas personas que han logrado que la congregación crezca a tal nivel, ya se han vuelto hasta religiosas, si vale el término. Están más ocupadas en vender acciones, en ver cómo funciona a nivel internacional las misiones. Yo creo que nunca hay que perder la esencia, nunca hay que perder la esencia de Cristo Jesús. Por eso, primero, antes que nada, somos discípulos de Cristo. En el momento que ya perdemos esa esencia, ya estamos perdiendo gran parte de la esencia misma de la iglesia, la novia de Cristo. Clave, tenemos que ser discípulos de Cristo. Entonces, en Mateo 7, 24, 27, un versículo muy interesante para reflexionar, para entender, para redarguir. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa en la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye esa palabra mía y no la pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Nosotros tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Somos cristianos. Si usted es evangélico, edificará sobre el Evangelio. Pero el Evangelio es Cristo también. Entonces, puede haber discusiones, no estamos entrando a discusiones teológicas, lo que estamos planteando son analogías. ¿Cuál es la roca firme donde uno construye el templo de Dios? La iglesia, la casa. Es clave entender con mucha claridad que esto va a ser muy importante, pues no solamente para que los cimientos donde usted va a plantar una congregación o va a plantar algún proyecto o alguna función, alguna unidad funcional de la congregación, siempre que tiene que estar sobre buenos cimientos. Eso significa que usted tiene que ser un excelente constructor, un excelente edificador, y para eso necesita echar mano a algunas técnicas, por ejemplo, estadísticas, plantear temas de investigación, que ya lo va a hacer, o ya lo ha hecho antes, elevar encuestas, plantear grupos focales, diseñar planes operativos estratégicos, planes operativos de comunicación, etc. Entonces hay que estar atento con la mirada puesta en Cristo para entender qué es lo que Él nos dice que utilicemos. El Espíritu Santo nos va a guiar para que utilicemos lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología, lo mejor de las artes, lo mejor de la filosofía para su iglesia. Porque Él nos quiere como somos, no hecho como somos, para que utilicemos todo lo que tengamos para Él. Si respiramos, si vivimos, si pensamos, si comemos, todo lo hacemos para Él. Entonces, si utilizamos ciencia, también lo hacemos para Él. En estas áreas se plasman los perfiles de los saberes y competencias de lo que significan los miembros de nuestra Grey. En nuestra Grey vamos a tener ingenieros, vamos a tener diferente tipo de actividades, comerciantes, vamos a tener una infinidad de oficios, de trabajos. Entonces, ¿qué haríamos con esta congregación? Tenemos la obligación de formar a todos ellos en el Evangelio. Y si es posible, que todos se conviertan en una comunidad de discípulos, una comunidad del aprendizaje, una comunidad de discipulado. Sería lo ideal. De esa forma, podríamos trabajar con mucha fuerza. En lo que se refiere a nosotros, en este curso que estamos haciendo, hay que plantear cuáles son los perfiles de sus saberes que usted tiene que desarrollar, qué competencias va a aplicar y cuáles son las más importantes, jerarquizar en su proyecto de vida, en su plan operativo, cuáles competencias las tengo que desarrollar, fortalecer, cuáles estoy fallando, cuáles soy mejores, en qué competencias de desarrollo puedo ser realmente un experto. Y usted con eso puede ya tener un perfil de acá, de su persona a 5 años. Imagínense qué lindo. Entonces yo, para ese tiempo, voy a tener mi libro escrito sobre oración. Usted tiene todo el derecho a plantear qué es lo que quiere hacer para la Grey, para la sociedad y para la iglesia. Usted verá, ¿no? Algunos jóvenes dirán, yo de aquí a 5 años voy a estar ejerciendo mi profesión como misionero en Inglaterra, porque me están y requieren misioneros, requieren pastores en el viejo mundo. Es increíble. Ahora se ha volteado la tortilla. Antes exportaban muchos pastores al Nuevo Mundo. Ahora el Nuevo Mundo está exportando pastores a el mundo antiguo, a Europa. Entonces, usted tiene que planificar, ver qué está sucediendo a nivel internacional para ver qué es lo que le conviene hacer bajo
el manto del Espíritu Santo, obviamente. Y siempre con coordinación con el Espíritu Santo. El área de enseñanza-aprendizaje es la esencia del proceso de gestión académica para el logro de perfiles. Entonces, usted tiene que tener una idea muy clara de su perfil. Se expresa en el enfoque pedagógico, didáctico, metodológico, de evaluación de procesos de transmisión, construcción de saberes y el logro de las competencias de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, dones, talentos de usted. Usted que sea el objeto en este momento de planificación. Si usted quiere tener éxito, planifique su vida y empiece a pensar cuál es el perfil que usted quiere. Obviamente, usted puede plantear cuál es el perfil de pastor, pero no se preocupe, el perfil del perfecto pastor está en la palabra del Señor, en los evangelios. Léalos y va a reconocer cuáles son las aptitudes, actitudes, dones, talentos que usted necesita para ser realmente discípulo de Cristo. Si es un buen discípulo de Cristo, usted le partes, trozos, libros enteros de la Biblia, ahí se refleja cómo es que nuestro amado Padre, ya en la eternidad, para la eternidad, ha hecho el perfil perfecto del pastor, del ministro de Dios. Está ahí, lean, está en el Evangelio. O sea, de ahí sacamos la receta para hacer el perfil del que está trabajando para el servicio para nuestro amado Padre. Entonces, yo creo que estamos a tiempo y ya estamos cumpliendo el tiempo reglamentario. Y vamos a plantear, antes de entrar a hacer los comentarios, vamos a pedir a las personas que puedan no solamente participar con preguntas, sino también con opiniones en relación a lo que se ha avanzado y también si tienen alguna otro planteamiento, por ejemplo, cuál ha sido la experiencia que ha tenido al hacer el video de plantear dónde o cuáles son los ámbitos de trabajo del pastor, por favor que la hagan. Entonces, y después volvemos y retomamos el curso taller. Adelante, Jessie, adelante, ingeniero Luis. Buenas noches, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, ¿alguien quisiera participar? Por favor, prenda su micrófono. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Que Dios los bendiga mucho en esta noche. Le habla el estudiante Raúl Vladimir Gutiérrez Mendoza. Bienvenido, Raúl. ¿Cuál es tu opinión o comentario o pregunta que tienes acerca del taller? Claro que sí. Me gustó mucho justamente todo lo que mencionó en la parte cuando dijo, ¿no es cierto?, que todos somos discípulos y uno es discípulo cuando es disciplinado. Y es cierto, uno nunca deja de aprender. Los discípulos justamente tenían igual un plan para realizar incluso las maneras en las cuales ellos ejecutaban al hacer varios servicios. Entonces ellos incluso planeaban cómo lo iban a realizar. Ahora, eso hay que tener, es cierto, una crítica y una autocrítica, pero en ocasiones esto a veces es como el aliento. Todos lo sienten menos la persona la cual lo está emanando, ¿no es cierto? Ahora, el Señor también nos enseña esto, de hacer planes. Esto lo vemos incluso en un pasaje muy conocido, lo que es en Génesis 3:15. Bueno, en la nueva traducción actual dice, ¿no es cierto? Haré que tú y la mujer sean enemigos, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí vemos incluso que el Señor, o sea, ya estaba planeando que Jesús iba a venir y le iba a pisar justamente la cabeza. Ahora también vemos incluso en Primera Pedro, creo que es el 18-19, cuando menciona, ¿no es cierto?, que hemos sido rescatados de toda la manera de vivir. Y esto ha sido con la sangre preciosa de Cristo, que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya tenía planificado todo
y es bueno también planear las cosas para que todo también nos salga bien y prever, perdón, algunas cosas que nos vayan a pasar en situaciones o circunstancias indeseables. Bueno, ese sería mi aporte, arquitecto y licenciada. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pasamos a otra persona. ¿Alguien desea participar o hacer un comentario o alguna opinión que tenga acerca del taller? Puede prender su micrófono. Bueno, entonces vamos a escoger al hermano Juan Daniel Carrasco. Por favor, ¿podría prender su micrófono? Buenas noches, arquitecto, Dios le bendiga. Buenas noches, licenciada, ingeniero y a todos mis compañeros, amados pastores. Bendiciones desde Santa Cruz. Bueno, me pareció un tema muy lindo. La parte, al menos cuando el arquitecto mencionaba acerca de la excelencia, que vaya acompañado de la humildad, me parece un punto muy importante, ¿no? Que si bien nosotros necesitamos y debemos siempre estar en constante superación en cuanto a conocimientos, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto incluso a los estudios que podamos realizar en diferentes lugares, pero siempre debe ir acompañado de la humildad. Me parece algo excelente. Siempre le pedimos al Señor que nos mantenga siempre con la cabeza agachada, aunque podamos ser personas profesionales, aunque podamos ser personas con diferentes títulos, ¿no? Y podemos ser incluso personas muy importantes de aquí a un futuro, pero siempre es bueno mantener la cabeza agachada, así como decía Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y estamos hablando de Jesús, el máximo de los máximos, ¿no? Y él hablaba de humildad, y eso es lindo. Así que, arquitecto, gracias por ese tema que ha tocado el día de hoy. Me ha parecido muy, muy interesante, muy importante, y a tomarlo en cuenta en toda nuestra carrera, ¿no? Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por tu Gracias. participación. Bueno, escogemos otra persona más. ¿Alguien que quiera participar? Por favor, prender su micrófono. Bueno, entonces vamos a escoger a una persona. El día de hoy vamos a escoger a la hermana Teresa Choque. Hermana, por favor, ¿podría prender su micrófono? Hermana Teresa Choque, gracias por prender su micrófono. Muy buenas noches para todos, gracias a Dios que estamos unidos, para el arquitecto, para todos los que están presentes. Bueno, ser un discípulo es, digamos, como Pablo decía, ¿no? Que de todo se abstiene, es como un soldado, ¿no? Que de todo se abstiene, pero lo lindo que en el llamado del Señor, yo siempre quería que seamos, digamos, un modelo de Él, ¿no? Ser como Él era, en toda la palabra, en sabiduría, en amor, también en palabra, en poder, porque él mismo dice, no, las mismas cosas que yo hacía, ustedes mayor aún lo van a hacer, decía, ¿no es cierto? Y entonces es lo más lindo que a nosotros lo tenemos, ¿no? Aquellas personas que no conocen a Dios no lo tienen, pero nosotros lo tenemos. Pero para adquirir todo eso, un soldado, ¿qué se hace? Se abstiene de todo, dice, ¿no? Se abstiene de no comer ají, tal vez. Se abstiene de no tomar gaseosas, hacer ejercicio, tener una disciplina. ¿Para qué? Para ser alguien mejor. Entonces, y llegar a esa meta, a sus sueños que él tiene, a una meta que tiene. Y así también nosotros como soldados de Jesús debemos adquirir esa disciplina, adquirir ese, buenos hábitos, porque Dios quiere que nos abstengamos. Si el ají nos hace mal, entonces bueno, no lo voy a hacer. ¿No? Si tengo que tener una disciplina de oración, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si Dios nos manda a ser esforzados, lo tenemos que hacer. Entonces, es a veces negarse, ¿no? Entonces, bueno, pero tiene su recompensa. Y bueno, eso ha sido mi aporte. Gracias, licenciada. Gracias. Muchísimas gracias. Escogemos, bueno, ¿alguien más quiere participar? Por favor, ¿podría prender su micrófono?
Entonces escogemos al azar. Al pastor Luis Huachalla, por favor, pedimos que prenda su micrófono para dar una opinión o algún comentario acerca del taller. Pastor. Bueno, entonces cogemos otra persona. Hermano Pablo Lequipe. Hermano Pablo Lequipe, por favor, prender su micrófono para hacer algún comentario, alguna opinión acerca del taller del día de hoy. Entonces, al hermano Bernabé Mamani. Hermano Bernabé, buenas noches. Se le pide prender su micrófono, por favor, para hacer algún comentario o verter alguna opinión acerca del taller. Gracias, buenas noches, arquitecto, buenas noches, licenciada, buenas noches, amados pastores, compañeros. Realmente estas clases son de mucha bendición, donde cada noche estamos aprendiendo realmente enseñanzas muy importantes como siervos, como pastores, sobre todo en este tiempo que estamos aprendiendo como discípulos. Y esta parte, lo que el arquitecto tocó acerca de la crítica o autocrítica. Esta parte personalmente para mí es bienvenido. Gracias a críticas o correcciones, bueno, he podido aprender muchas cosas en esta vida, tanto en la iglesia, tanto en la obra de Dios, porque sin ella, bueno, podemos estar haciendo tal vez a nuestros gustos, a lo que nos parece bien, todo aquello, pero es bienvenido cuando hay una crítica, es para algo bueno. Por eso Jesús mismo decía que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces esta crítica es para algo bueno, para que podamos mejorar en nuestras vidas, incluso en nuestra actitud, en nuestro carácter, para que podamos ser mejores. Licenciada, arquitecto, realmente esta palabra en esta noche me ha confirmado a mi vida para que, bueno, podamos seguir aprendiendo. Aún tenemos que aprender mucho más. Sin las correcciones no vamos a poder también mejorar nuestras vidas. Pero si nos corrigen o hay alguna crítica o nosotros mismos también muchas veces nos evaluamos, hacemos una evaluación en nuestras vidas, bueno, ahí recapacitamos, reflexionamos y al final tomamos una buena decisión para poder seguir mejorando y hacer las cosas bien. Ese puede ser mi aporte, arquitecto, licenciada. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada. Y para avanzar en lo programado para este día, para esta jornada, vamos a tocar un tema que es muy importante, es el discipulado. Este es, para tomen atención, por favor, presten atención, porque aquí tenemos ya la segunda práctica. El discipulado, la palabra discípulo de latín discipulus, y de discerse o disco, que quiere decir aprender, o sea, el que aprende o que se deja enseñar. Ese es un discípulo, el que aprende o que se deja enseñar. Entonces, tomando estos conceptos que vamos a vertir, usted va a ya estructurar su segunda práctica. La palabra disciplina deriva de discípulos, como lo dijo hace un momento nuestra hermana pastora, en el sentido de orden necesario para poder aprender. O sea, usted tiene que tener orden, disciplina, incluso discípulo tiene que, como decía la pastora, tiene que ejercitarse en varias disciplinas, en varias acciones, para que pueda cumplir con su tarea.
El discipulado, que es otra derivada de la palabra discípulo, indica cargo, empleo o dignidad. Esto lo dice la Academia de la Lengua. El tiempo que dura este trabajo, ese es el discipulado. El lugar donde se empeña y el conjunto o plural, es plural el estudio, es en equipo, plural, individual. Entonces es importante entender las derivaciones de la palabra discipulado, disciplina, discipulado, discípulo. Ustedes van a entender mucho mejor porque van a investigar a fondo esta praxis que es el discipulado. Me refiero a que van a poder desarrollar con mucho más profundidad este tema, especialmente la persona que está haciendo los wallpapers en base a temáticas. Si me permito hacer una pregunta, ¿hay alguna persona que está haciendo los 12 wallpapers de discipulado, o de discípulo, o de discipular, o algo relacionado con discípulos? ¿Podrían, por favor, hacerlo conocer en este momento? Pueden prender su micrófono. ¿Quién está haciendo el trabajo de discipulado en los wallpapers? Bueno, qué bien. ¿Hay alguna persona? No están haciendo. Pero no estaría mal que ustedes puedan desarrollar el tema de discipulado, que es vital para la buena praxis del ministerio de los servidores de Dios. Entonces, ahora, entramos entonces a plantear un tema que es muy importante. ¿Qué entiende usted por una comunidad de discípulos? ¿Qué es una comunidad de discípulos? Es bien importante, comunidad de discípulos. Es una comunidad en la cual se forman en las competencias de ¿qué? De quién siguen. Yo soy discípulo de quién, no el discípulo de Cristo. Entonces, una comunidad de discípulos es un grupo, es una organización que se forma en las competencias y saberes que tenía Cristo y en la construcción del conocimiento, en base, obviamente, a la palabra del Señor, con especial énfasis al Evangelio. ¿Por qué planteamos que tiene énfasis especial el Evangelio? Porque ahí se describe con mucha claridad la vida de Cristo y también se describe con mucha claridad las acciones, los saberes, todo lo relacionado a Cristo Jesús. Esto es importante. Entonces, esta comunidad de discípulos que somos nosotros en este momento es la que tienen que dar buenos frutos. Y para eso vamos a plantear con mucha claridad y con tira telescópica, si vale el término, los discípulos siguen y son de Cristo Jesús. ¿Qué hace el discípulo? Sigue, en nuestro caso, siguen y son de Cristo Jesús. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro de maestros. Entonces, si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser maestros, señores y también reyes. En el buen sentido de la palabra, no estoy planteando que vamos a tener el mismo rango de Jesús, no hay que luchar para llegar a la estatura, dice la palabra del Señor. Lo que me refiero es que tenemos que entender que nosotros somos discípulos de Cristo Jesús, porque hay discípulos diferentes, hay discípulos de Mahoma, hay discípulos de Satanás, hay discípulos incluso de personas, de gurús. Nosotros estamos centrándonos en el discípulo, la comunidad de discípulos de Cristo Jesús. ¿Cuál es la práctica que vamos a plantear? En base al proyecto de vida, porque usted ha sido elegido por Dios, ha sido escogido, le ha dado un propósito, en base al propósito de su vida, usted tiene que practicar en este momento lo que va a hacer con su grey. Tiene que practicar qué es lo que necesita su grey, qué necesita las personas a las cuales usted va a impartir la palabra, va a enseñar, va a adoctrinar, va a capacitar, todo lo que significa el tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todavía no estamos tocando las competencias administrativas, no estamos tocando las competencias que pueda desempeñar como un discípulo de Cristo. Solamente nos vamos a concentrar en algunas pocas competencias. Entonces, ¿qué me refiero? Usted va a hacer la práctica y tenga en mente que esa práctica la va a explicar en un video también. Es la práctica, 15 minutos, 12 minutos, lo que usted vea conveniente, pero tiene que desarrollar con mucha técnica, o sea,
introduce, desarrolla y concluye. Lo más simple, pero con técnica, ¿no es cierto? Si lo va a escribir, la va a escribir en formato establecido por la carrera. Pero usted tiene que ya explicar en 15 minutos esta práctica. ¿De qué se trata la práctica? Va a determinar, va a explicar, va a crear un video sobre cómo Jesús reclutó, enseñó y formó a sus discípulos, fundamentando la explicación con preceptos bíblicos. No decir, a mí me parece que Jesús se acercó, no. O sea, el versículo bíblico, Jesús hizo tal cosa, Jesús hizo tal otra, qué sé yo. Y bajo preceptos, conceptos bíblicos, determinar cuáles fueron sus saberes y las competencias formativas que tuvo Jesús en cuanto estuvo entre nosotros, me refiero a los 3 años de vida, y obviamente usted va a sacar muchas enseñanzas sobre ese tema. Y una vez que tenga ya la parte de Jesús, usted va a plantear las competencias de Jesús, las habilidades de Jesús, las actitudes, las aptitudes, los dones, las destrezas y los talentos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús sana a una persona, ¿qué será? ¿Es una habilidad? ¿Es un don? ¿Es un talento? Cuando Jesús vuelve a las personas, las convierte, cuando plantea que uno puede volver a nacer, ¿qué habilidad está desarrollando al explicarle a la persona que le pregunta cómo voy a volver a nacer si ahora soy adulto? Esa es una competencia formativa. Jesús, ¿qué hizo en algún momento cuando produjo milagros? Multiplicación de panes y de peces. Esa es una habilidad, una destreza, un talento, es una capacidad. ¿Qué es lo que usted entiende por las competencias formativas? ¿Cómo estaba formado el perfil de Jesús en base a este ejercicio? Que estamos llegando al final ya de este módulo, hemos estudiado muchísimo las competencias, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, dones y talentos. Entonces se pone a trabajar en lo que entiende, qué competencias formativas, cuál es el perfil de Jesús en base a este concepto. Obviamente todo apoyado por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda describir el perfil del discípulo que usted va a formar, el discípulo deseado. No nos olvidemos que la palabra dice que somos seguidores de ¿quién? Del Maestro. Queremos ser igual que Él. Y usted va a tener que enseñar, practicar, desarrollar competencias formativas en la Grey. Si usted no tiene un perfil de lo que quiere lograr y cómo lograr que esa persona sea discípulo y que sea realmente como Cristo quiere que sea, entonces no vamos a poder hacerlo. Tenemos que tener un perfil, tener un programa, un proyecto en especial. Creo que hay personas que están haciendo el instituto bíblico. Entonces sería interesante también que estas personas en su proyecto de grado tengan el perfil del discípulo. ¿Para qué? Para desarrollar toda una serie de competencias formativas para llegar a ser como Jesús. Esto es importante, pues somos cristianos, ¿no es cierto? Entonces hay que plantear el tema. Me explico mejor. Usted tiene un alumno con cierto tipo de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, que ese es el punto de partida de este alumno, de este discípulo. Este discípulo, este estudiante, tiene ciertos conocimientos previos, pero usted tiene ya el perfil cuando este estudiante va a pasar por este proceso. Y usted va a decir, bueno, de esto he convertido a esto. ¿Y en base a qué? Al Evangelio. ¿En base a qué? A las competencias formativas de Cristo, a los saberes de Cristo. ¿Qué sabía Cristo? Bueno, sabemos que a los 10 años ya estaba dando cátedra en el templo, ¿cierto? Cuando se pierde Jesús, estaba enseñando teóricamente a los que eran los que manejaban todos los rollos del conocimiento, tenían todo un
nos sorprendió con la sabiduría cuando era pequeño. Entonces usted tiene que, con mucho amor y en oración, con mucha reverencia, hay que hacer esta práctica, además, con mucho respeto a nuestro Padre. Hay que plantearle, Padre Santo, quiero que esta práctica realmente me salga conforme a lo que tú quieres que yo haga en la congregación para formar discípulos. Pero lo más importante, ore, entre en comunión con el Señor y pídale, quiero yo ser tu discípulo. Ya soy tu discípulo. ¿Qué competencias quieres que yo desarrolle, fortalezca? ¿Qué talentos me puedes dar? Pídale. Pero usted tiene que tener por escrito ya en un programa en el cual usted tiene ya las competencias a desarrollar con objetivos claros. Y eso lo puede hacer porque usted ya conoce la vida de nuestro amado Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Rabí, nuestro Maestro. Entonces, eso es lo que tiene que hacer ya para presentar un proyecto, ya sea de cualquier educativo, formativo. Este ejercicio nos ha salido muy bien con algunos grupos de personas que están trabajando en el tema y, por ejemplo, planteaban competencias de una persona que no conocía nada de Cristo, competencias cero conocimientos previos, recién ingresado a la congregación, y decían, bueno, desde inconverso hasta discípulo. Interesante el trabajo que presentaron algunos alumnos del curso que ya está avanzado y ya están haciendo su proyecto de grado. Ese es la práctica número 2 que vamos a tener. La práctica 2, crear un perfil de lo que es usted como discípulo, crear un perfil lo que usted cree que tiene que formar en su grey. ¿Alguna pregunta sobre este particular? Adelante, por favor. Jesse y Luis. Perfecto, entonces, ingeniero, cerramos Buenas noches. como siempre. Sí, buenas noches, arquitecto, licenciado. Quisiera que nos repita cuál va a ser el título de la práctica que vamos a hacer ahora. El perfil del discípulo. Gracias, gracias, arquitecto. Usted puede plantear el perfil deseado del discípulo, el perfil target del discípulo, el perfil buscado del discípulo, el perfil del discípulo ideal. Usted le va a poner ya el nombre que quiera, pero está relacionado directamente cuál es el perfil del discípulo. ¿En base a qué? A quién seguimos, a Cristo Jesús. Es relativamente fácil porque sabemos qué ha hecho Jesús, que conoce a Jesús, la práctica de Jesús, todo ese tipo de temas. Entonces, usted imagínese que tiene que diseñar en una congregación el discipulado. Entonces, tiene que empezar con personas incluso que todavía no son conversas. De esa persona que estaba en el mundo, lo tiene con un programa, usted diseña cuál es el perfil que quiere llegar y usted lo va a cambiar. No usted, obviamente, perdón, usted va a ayudar, va a ser el canal de bendición. A través de usted va a ser usado, porque el único que cambia, que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que no entienden muchas personas en relación al tema del planteamiento de lo que es ser un pastor, un maestro. Cuando estamos discipulando, no es solamente un tema de aprender como loros o repetitivamente lo que ha hecho Jesús. Jesús era... No, eso está bien. O hacer solamente análisis y construir teorías, ¿no? Es bien clarito, este es un tema.
Este es el perfil de persona que quiere Jesús que seamos. Este es y usted tiene que actuar también así. Nos acordamos cómo él iba caminando, se acercaba a una persona, en forma personal lo invitaba para que sea su discípulo. O sea, deja tu trabajo y sígueme. Lo hizo con varios, con hermanos incluso, de dos en dos. Y realmente lo que hizo Jesús, de personas inconversas, de personas que estaban en el mundo, personas que tenían un carácter como, bueno, tremendo, que eran tercas, desde que Él escoge, luego los convierte, los discípulos, aunque no lo entendían en una primera instancia, después se lo han ido entendiendo. Ahora usted se ubica en el momento histórico en el cual estamos viviendo, obviamente que todavía no estaba escrito en esa época en los evangelios, usted se basa prioritariamente con prioridad en los evangelios. Entonces usted va a tener una receta muy linda, muy interesante y un buen ejercicio para lo cual lo estamos fogueando, porque usted, estoy seguro, en algún momento va a tener que ser discípulos en diferentes lugares donde le toque ejercer su profesión. Obviamente que esto va en directa relación a la formación, y esta formación de discípulos le va a dar la gran diferencia. De repente los protestantes, los evangélicos, los cristianos, nos diferenciamos totalmente de las otras religiones, porque tenemos una relación con Dios y somos formadores de discípulos. Y esa es la gran diferencia que tenemos con las otras iglesias. Por ejemplo, con las otras iglesias son solamente, su práctica son oidores del Evangelio, van una vez a la semana, escuchan la palabra y se despiden, no hay nada de discipulado, no hay nada de formación, y ese es un tema que lo respetamos, pero la diferencia que tenemos, que somos protestantes, cristianos, evangélicos, es que cumplimos la gran comisión, ir y hacer discípulos por las naciones. Eso es básicamente el estilo misionero que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones, aunque en este momento sean 42,000 o 42,000 y pico, eso está en los reportes de las estadísticas que se manejan, pero en común tenemos esto, que vamos haciendo discípulos. Aunque debe haber algunas que van a diferir en un punto, en otro punto, pero cumpliendo la palabra del Señor, esto es bien importante. Entonces, amados universitarios, utilicen todo lo que hemos avanzado, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, dones, talentos que tenía Jesús. Un listadito, cómo van a formar ustedes a sus discípulos, en qué ejercicios les van a dar, qué prácticas van a hacer, cómo los van a captar. Y esto es clave porque usted ya está desarrollando en abstracto, utilizando su intelecto, ojo, su intelecto, su mente y la fe. La fe. Esto es importantísimo. Gran diferencia de los otros formadores. Muchísimas gracias, ingeniero. Podríamos ya concluir el taller de hoy. Ya mañana entramos a otro board paper, sería si no me equivoco, el 7. Entonces, no, el 6, perdón, el 6. Y mañana nos vemos a la misma hora. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga grandemente. Y pedimos, por favor, ingeniero, a alguien que cierre esta jornada entregue esta jornada a nuestro amado Padre. Aló, arquitecto y ingeniero. Muy bien, gracias. Buenas noches, queridos consiervos, arquitecto, usted ingeniero. Y solamente una preguntita antes, ¿para cuándo va a ser el trabajo? Nada más, y luego oramos. Por favor. Sí, bueno, esta práctica la pueden desarrollar con un poquito más de amplitud. Puedan hacerla, hoy día es miércoles. ¿Les parece que podríamos entregarla
el lunes de la próxima semana. Sabemos que son personas ocupadas, pero no se olviden que les vamos a dar otra práctica hasta el viernes. Entonces, hagan su programación, aprendan a utilizar el Google Calendar. Vamos a aplicar el Google Calendar en esta materia también, para que vayan llenando todas las actividades que se tienen que hacer. Entonces, Jessie se va a encargar de plantear las fechas en el Google Calendar que todos ustedes van a tener. Un instrumento muy valioso que le va a servir muchísimo en el trabajo profesional a desarrollar. Pero me parece el día lunes que ya pueda entregar esta práctica. Eso no va a plantear que demos otra práctica el día jueves o viernes. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a orar al Señor, vamos a encomendar nuestras vidas en esta noche. Gracias, Padre amado. Bueno, estamos delante de ti muy agradecidos porque hemos, aprendido una vez más. Lo necesitamos, Señor Dios mío. Solamente tú puedes usar a tus siervos quienes comparten tu palabra, estas enseñanzas, para que nosotros saquemos mucho provecho, Señor, para seguir avanzando, para seguir enseñando también, siendo discípulos. A muchos nos has encargado este trabajo. Gracias, Padre, por todo. Ahora nos encomendamos en tus manos. Guárdanos, protéjanos siempre de todo malo. Tú eres nuestro cuidador, nuestro protector. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos encomendamos. Amén. Amén. Amén.